Estamos aquí presentes para presentar el libro de José Ortega. Antes me gustaría dedicar unas palabras a un librito, a un cuadernillo que apareció en mitad del desierto, como así puede decirse, ¿no? Quiero mencionar que a su libro le acompaña un pequeño cuadernillo de poesía. Este cuadernillo pertenece a su padre, Enrique Ortega. Curiosamente, casualidad o no, apareció una libreta escrita a mano por su padre. Se hallaba en un cajón olvidado y la encontramos justo antes de que se acabara el libro, como si el destino quisiera que no fuera olvidada. Finalmente, mi tío se decantó por publicarla junto a sus memorias. Las personas que conocieron a Enrique Ortega lo describen como una persona muy especial, que le gustaba mucho conversar sobre temas sociales y políticos, y que toda persona que se sentaba a su lado se sentía cómodo y a gusto con él, independientemente de su ideología política. Fue un gran maestro albañil y un buen padre de familia. En lo político, pasó varios años de su vida en campos de concentración en la provincia de Granada, habiéndole tocado vivir una de las épocas más negras de España. Una poesía comprometida y llevada a cabo por personas que reivindicaban la libertad, sabiendo que podían acabar en la cárcel o en el destierro, siempre conscientes de lo que sucedía en España, prestando suma atención al desarrollo del socialismo en Latinoamérica, sin olvidarse de su querido Guadiaro ni de su amada Andalucía. Personas como Enrique Ortega dedicaron su vida para que hoy las nuevas generaciones pudiéramos vivir mejor, y por ello se lo agradeceremos siempre. En la presentación intervendrán los prologuistas. En primer lugar, el abogado Paco de Leito. Luego, el reconocido periodista y dibujante Andrés Vázquez de Sola, que nos hará una mezcla o fundirá el humor con la crítica social. Agradecerle que estén aquí enriqueciendo este acto con su presencia llena de generosidad, conocimiento y cariño. Por último, cerrará el acto José Ortega hablando de su libro. Gracias por escribir tu libro y por compartirlo con todos nosotros en tu pueblo Guadiaro. Con cierta frecuencia, que uno pues no es que pierda el objetivo, pero que sí pasa por fases de desencanto, con un cierto sabor a fracaso en esos momentos, en los que parece muy lejos, muy lejano el poder avanzar hacia lo que uno ha pensado en un momento de juventud que podíamos llegar en la lucha fundamentalmente siempre por la justicia, por la libertad, fundamentalmente por esas dos ideas. En esos momentos de debilidad siempre es necesario que alguien, fijarse en alguien, saber que hay alguien a tu lado que puede ser un guía, que de alguna manera puede ser un ejemplo. Y en esos momentos de esa debilidad, yo he encontrado siempre en Pepe Ortega, un ejemplo a seguir, un guía en ese sentido. Me ha ayudado muchísimo en esos momentos a interpretar y a seguir hacia adelante. Porque Pepe ha sido siempre fiel a sus ideas, pero, ojo, no ha sido la fidelidad ciega del que tiene la fe del carbonero y sigue una institución o sigue dentro de una organización determinada. Pepe ha tenido desde el principio unas ideas muy claras y cuando la organización donde él actuaba, donde él militaba, a la que él prestaba su apoyo como militante, cuando esa organización desde su punto de vista se apartó, dejó parte de ese ideario que él defendía, que él acunaba, Pepe se marchó y siguió trabajando en otras organizaciones, en otros partidos, pero siempre fiel a lo que él entendía que era su idea. Por eso digo que no es la fe del carbonero ciego, sino que en todo caso ha sido siempre una fidelidad plenamente consciente consigo mismo, coherente siempre con sus ideas. Pepe ha sido siempre un hombre extraordinariamente tenaz, ha estado siempre, continuamente en la lucha. Pepe no desfallecía y si había momentos de desfallecimiento,
no se le notaban. Se encontraba siempre en él un apoyo, una base, un amigo, un compañero, un camarada. Pepe tiene un mundo moral importante en el que la justicia, de la mano de la igualdad, una igualdad no aritmética, sino una igualdad geométrica en la que se parte de ese principio en la que todos debemos de ser inicialmente iguales, la igualdad de oportunidades, no la igualdad grosera que a veces quieren imponer o quieren poner como desde las posiciones contrarias a los comunistas, nos quieren identificar con esa grosera igualdad. No, una igualdad de inicio, una igualdad de oportunidades. Pepe ha perseguido siempre la libertad. En ese sentido, el mundo moral de Pepe hay que buscarlo en esas dos grandes bases, en esos dos grandes principios que han movido el mundo desde siempre, que han sido la justicia y la libertad y la lucha por la democracia. Yo conocí a Pepe en la época de la clandestinidad y militábamos entonces en la misma organización del campo de Gibraltar. Hubo una caída, le llamábamos entonces. Pepe tuvo la desgracia de ser detenido, de ser torturado, de pasar por la cárcel franquista durante poco tiempo, afortunadamente, porque el dictador murió en ese mismo año y pronto llegó la primera amnistía que le permitió a él salir de la cárcel y en concreto a mí volver del exilio, donde encontré siempre el apoyo de Andrés, en cuya casa estuve viviendo durante el principio de ese exilio. Y salieron de la cárcel también camaradas a los que llevo siempre, siempre en mi mente y también, por qué no decirlo, en mi corazón, tales como fueron José Llave Bernal, también de Guadiaro, que también cayó en aquella redada, y también Cristóbal, al que nosotros conocíamos como Cristóbal el Vaquero, que era también otro hombre de Guadiaro, un hombre encantador, con una sonrisa siempre, lo recuerdo, una sonrisa siempre en los labios y siempre dispuesto a colaborar y a trabajar por sus ideas. Yo me acuerdo siempre de ellos y quiero brindar hoy por ellos, que no están ya con nosotros. En la lucha por la transición política, o en la transición política, Pepe empezó a apartarse, o yo empecé a apartarme, y hubo unas ciertas discrepancias en esos momentos en los que, lo cierto, y ahora yo debo reconocerlo, que con la perspectiva de hoy, que Pepe tenía mucha más razón de la que yo podía tener, aunque la razón no se tiene ni no se tiene, sino es todo, no podemos ser maniqueos sí o no. Todo es posible, una mezcla, ¿no? No hay blanco y negro, hay grises, hay tonalidades. Pero creo que sus posiciones fueron mucho más certeras que las posiciones que, por ejemplo, yo mantuve o mi organización política mantuvo. Yo recuerdo que en los primeros mítines, por eso hablo de que la transición tampoco podemos creer ahora que sea modélica o inmodélica, sería absurdo. La transición trajo cosas muy positivas y la transición dejó por abordar problemas muy importantes que no se abordaron, o que se abordaron mal, y que hoy están brotando de nuevo. Porque como decía Engels en el Anti-Düring, habla de que cuando los problemas no se encaran, cuando los problemas no se resuelven, es decir, cuando los problemas salen por la puerta, entran de nuevo por la ventana. Y parte de eso nos está pasando. Decía que en aquel momento de la transición, cuando íbamos a elegir las primeras cortes constituyentes después de Franco, en aquellos momentos yo era el representante ante la Junta Electoral de Zona del Partido Comunista en esta zona. Cada vez que había un acto político, un mitin del partido, yo tenía, como cualquier otro representante, teníamos que solicitar ante la Junta Electoral de Zona, ante el juzgado, teníamos que solicitar el acto, el permiso, el local, la hora, etcétera, etcétera. Y antes de hacerlo, antes de empezar el acto en concreto, un poco antes, aparecía siempre una pareja de la Guardia Civil y me buscaba, en este caso a mí, porque yo era el que había pedido el permiso, yo era el representante y era, digamos, el responsable ante esa autoridad. Bien, ¿qué me decía la Guardia Civil? Pues me decía lo siguiente: le recuerdo a usted que tiene la obligación de recordarle a su vez a los oradores que vayan a intervenir que no se puede hablar de tres cosas. No vayan ustedes a hablar del ejército,
no vayan ustedes a hablar de la unidad de España y no vayan ustedes a hablar de la monarquía o de la contradicción monarquía-república. Son tres cosas que no se pueden hablar. Realmente, desde ese momento estábamos asumiendo que el poder constituyente que teníamos, que se suponía que tenía el pueblo español, era un poder constituyente limitado. No éramos suficientemente libres en ese momento para elegir con plena capacidad, con plena soberanía popular, lo que hubiéramos querido. Se nos estaban imponiendo ya una serie de acotaciones y nosotros, desgraciadamente, las asumimos, dijimos que sí y seguimos hacia adelante. Se obtuvieron otras cosas importantes, todo lo que puede llamarse o que se llama el cuerpo dogmático de la Constitución, es decir, aquella parte de la Constitución que recoge las libertades y los derechos, es homologable a cualquier constitución democrática de Europa. Ahora bien, la otra parte, la parte orgánica de la Constitución, en gran medida se nos impuso. Y empezó a imponérsenos al decirnos, miren ustedes, no pueden ustedes hablar del rey. No hablen ustedes de la disyuntiva monarquía-república, no se puede. Está prohibido hacerlo. Realmente, si lo pensamos desde la perspectiva de hoy, la monarquía volvió a restaurarse en 1947, cuando Franco aprueba la ley de sucesión. Desde entonces estaba ya previsto que viniese de nuevo la monarquía. Nosotros en el proceso constituyente no pudimos resolver esa cuestión. No nos fue negado, estábamos limitados en ello. Y es seguramente, o es probablemente uno de los grandes problemas que todavía tiene planteado este país. Mucha gente, para obviarlo, dice, bueno, pero si el rey no interviene, el rey está ahí, es un símbolo. Los símbolos son muy importantes. Los comunistas decimos que las infraestructuras, es decir, que la estructura de una sociedad está basada fundamentalmente en las relaciones laborales, en las relaciones de producción, en las relaciones en el mundo del trabajo. Sí, es cierto probablemente, pero lo que se llaman las superestructuras, es decir, la cultura, los símbolos, el derecho, es muy importante. Tan importante que muchas veces, a lo largo de los procesos históricos, se impone por encima de las infraestructuras. Y termina posiblemente en el ámbito de siglos imponiéndose al final la producción, el materialismo, la producción material de bienes y servicios y su distribución. Es posible que así sea, pero durante mucho tiempo los símbolos están ahí, tienen una fuerza y no podemos prescindir de ese debate en ningún momento. Es un debate que en el año 77, cuando iniciamos el proceso constituyente, cuando se abren las puertas de la transición política, echamos por la puerta. Y está entrando por la ventana, porque está ahí entrando por la ventana continuamente. Y es evidente que cuando decimos eso, mire, es un símbolo, pero es que además es una pura contradicción con el sentido común. Es una pura contradicción con los principios orgánicos de la propia Constitución. No se puede, es una anomalía clarísima la pervivencia de cualquier monarquía, no solo la española, sino es una anomalía en relación al Estado constitucional democrático que nace de las luchas del siglo XIX y principios del XX y que se impone en Europa, en España bastante más tarde. Es una anomalía porque viola el principio de igualdad. Es una anomalía porque viola el principio de representatividad, que indica que toda expresión de poder deriva del pueblo y que es la soberanía popular la única que puede realmente, de la que emanan todos los demás poderes. Ese principio de representatividad está continuamente violándose con la presencia de la monarquía y está violando un principio de razón al mismo tiempo. El hecho de que haya una serie de países en Europa que están ahí y que hay monarquías que perviven, se debe fundamentalmente a que todas han renunciado realmente al principio histórico de legitimidad, al principio de herencia que la monarquía implica. Porque hoy día en el mundo civilizado las herencias en todo caso
son asumibles desde el punto de vista de la propiedad privada que se transmite a través de la herencia, pero el poder no puede ser hereditario. El poder no puede de ninguna de las maneras ser heredado por nadie. Y en Europa se mantienen, en Inglaterra, en Dinamarca, en otros países, en monarquías, no ya por el principio o en base a un principio de legitimidad histórico y de herencia, hereditario, sino porque la propia opinión pública de esos países los está admitiendo. Es la opinión pública de cada uno de los países los que sostiene esa monarquía o esas monarquías. En España no ha sido así. En España nosotros no se nos ha llegado a preguntar, durante mucho tiempo se ha ignorado con plena conciencia por parte de los medios de comunicación cuál ha sido la conducta del anterior rey de España. No lo hemos sabido hasta la fase final, hasta que abdicó, que por cierto abdicó de una forma anticonstitucional, porque hay un artículo de la Constitución que hubiese obligado a llevar a cabo esa abdicación a través de una ley orgánica. Me parece que el artículo 57 de la Constitución española tendría que se violó ese principio para darse prisa, porque la situación era alarmante y porque las encuestas que estaban manejando la opinión, que estaban manejando pero no nos estaban enseñando, eran claramente contrarias a la monarquía en ese momento. El nuevo rey ha tardado muy poco en violar un principio fundamental de su propio papel, y es el que no podría, no ha podido, no debería de ninguna de las maneras haber entrado en una política partidista, y en el discurso del 3 de octubre del año pasado, del 2017, en relación al problema catalán, se posicionó claramente. Yo no digo que tenga razón o que no tenga razón, no estoy entrando en la razón o no del discurso del rey, simplemente estoy diciendo que no le corresponde a él de ninguna de las maneras tomar partido. Y desde el momento que está tomando partido, está violando un principio fundamental de la propia Constitución española. Él no puede hacerlo, lo puede hacer otra gente. El debate político es de otros. Si se te admite como rey, tiene que ser a base de que evidentemente renuncias a un poder real, de que termina siendo un símbolo y se acabó, como otro cualquiera. Supongo que tenemos un tiempo y que no puedo seguir hablando. El otro gran problema que tiene pendiente desde mi punto de vista España y que solo se puede resolver, entiendo, con más democracia de la que tenemos, reformando las leyes y profundizando en el sentido democrático de la realidad jurídica en la que nos movemos, es el problema catalán. Es otro de los problemas, y no solo el problema catalán, sino cuando digo el problema catalán es el problema vasco, aunque ahora está más escondido, y el problema del reparto territorial del poder en España. Está ahí pendiente. Es otro de los problemas que en la transición nos dijeron: no se puede hablar de la unidad de España. No hablemos de la unidad de España. Lo echamos fuera, lo sacamos, como decía Engels, por la puerta y está entrando de nuevo por la ventana. Es otro de los grandes problemas. Podría seguir, pues, hablando, no quiero cansaros, hay otros oradores que me tienen que seguir y yo os agradezco muchísimo vuestra atención, pero no obstante, permitidme que hay un proverbio, uno de los cantares y proverbios de Antonio Machado, que cuando lo leí me acordé de Pepe y quiero leérselo a Pepe. Dice así: poned sobre los campos un carbonero, un sabio y un poeta. Veréis cómo el poeta admira y calla, el sabio mira y piensa. Seguramente el carbonero busca las moras o las setas. Llevadlos al teatro y solo el carbonero no bosteza. Quien prefiere lo vivo a lo pintado es el hombre que piensa, canta o sueña. El carbonero tiene llena de fantasías la cabeza. Quiero deciros que, aparte de, más aún, que el honor de estar ante ustedes hoy, tengo una grandísima satisfacción. Entre otras cosas, porque no quiero hablar de la gente maravillosa que está en este salón, sino recordar a dos personas, precisamente los padres de estos dos
que me acompañan en la mesa, que son las personas que más he admirado, que más he respetado y que más han hecho por mí y por muchos. Es con su ejemplo. Dos personas maravillosas. Mi primo Paco Deleito y Ortega, el padre de Ortega, que han estado siempre militando, siempre conscientes, siempre duros en la lucha y siempre con la sonrisa en los labios. Nunca nadie, ni de derecha ni de izquierda, ha odiado ni ha despreciado. A Ortega lo conocía menos, pero a Paco Deleito. Nadie. Y la Guardia Civil incluso le decía, pero don Francisco, no venda usted Mundo Obrero en la puerta de la iglesia, que tenemos que detenerlo. Pues deténganme. No, ¿cómo vamos a detenerlo a usted, don Francisco? Ese era mi primo Paco Deleito. Y su hijo es digno de su padre. Y Pepe Ortega lo mismo, también es digno de su padre. Para mí es una satisfacción decirlo, y ahora empiezo ya a decir lo que he escrito. Lo he escrito porque si no luego se me calienta la boca y digo cosas que no debía decir. O se me olvidan cosas que debía decir y no digo. De modo que leo. Si presentáramos este libro en Sevilla, en Granada o en Madrid, yo tendría mucho que contar, explicar, dar a conocer sobre mi amigo Pepe Ortega. Pero aquí en Guadiaro, en su pueblo, ¿qué puedo deciros que ya no sepáis? Solo puedo, con el testimonio de mi amistad hacia él, repetiros lo que ya sabéis de sobra. Me pondría pesado y, recalcando sus méritos, heriría su modestia con elogios que, dicho en su presencia, sonarían a halagos hipócritas. Me queda hablar de un sueño contra viento y marea. Sería ridículo juzgar el estilo literario de un libro que se limita a soñar contra viento y marea, sin pretender hacer literatura, escrito con tinta roja de sangre, con uñas y dientes, con la rabia que ahoga a su autor al ver sus sueños convertidos en pesadillas y sus ilusiones revolucionarias traicionadas. Viendo cómo Viri, el niño de vía estrecha que lo torturó junto a Pepe Llave, recibe homenaje y sigue lozano, con mayúscula y sin minúscula, y fresco, mientras tantas heridas siguen aún sangrando y tantos camaradas pudriéndose en las cunetas. Contra viento y marea, el libro que les presentamos, como diría Gabriel Celaya, no es un bello producto, no es un fruto perfecto, es un grito de insubordinación necesario como el pan de cada día. El mismo grito desgarrador que escapa desde lo más profundo de las carnes de esas criaturas que también soñando contra viento y marea, agarran su patera. ¿Contra viento? Tiempo. Ah, contratiempo. Y yo que lo he corregido. Bueno, contra tiempo y marea, agarran su patera y vienen a nuestras playas huyendo del hambre, de la guerra y del horror, y se ven rechazadas por el egoísmo, la incomprensión o la crueldad de quienes, no careciendo de nada, pretenden quedarse con todo. En este campo de Gibraltar, destino soñado por quienes consiguen llegar vivos a sus costas, se juntan los gritos de angustia con los que inspiraron este libro, testimonio de luchas contra la injusticia y como un campanillazo destinado a despertar nuestras conciencias adormecidas por la tele. Todos los que conocemos a Pepe Ortega sabemos que él no se la da de escritor, ni falta que le hace. No se necesita ser cantante para canturrear en la ducha, ni bailarín para marcarse un paso doble, o músico para improvisar una melodía silbando o tarareando, ni poeta para enamorarse. Sobre todo, no es obligatorio ser profesional de la literatura para transmitir una verdad o un sentimiento por medio de la escritura. A veces, en el arte de la expresión escrita, es preferible desconocer o saltarse a la torera las formas preceptivas en beneficio de la sinceridad, de la espontaneidad, de la verdad. Les voy a explicar el porqué. Ahora que nadie nos oye, les puedo revelar una trampa en la que los escritores se exponen a caer. Yo que soy un aprendiz de escritor, caigo todos los días. Si quieren hacer bien su trabajo, están obligados a buscar la palabra exacta con la que intentan definir su pensamiento, a redactar cada frase, cuidando la sintaxis,
a calcular la sonoridad que mejor se adecua a la sensación que pretenden transmitir. Lo malo es que hasta conseguir esto, todo este cúmulo de exigencias, pierden tiempo y fuerza revisando diccionarios, eligiendo la palabra y formando la frase o párrafo que sea a la vez original y literariamente aceptable. Y luego corregir tanto el estilo como las erratas ortográficas. El tiempo y la espontaneidad gastados en rebuscar la exactitud y la belleza literaria en el texto provoca a veces perder toda la fuerza expresiva a los sentimientos de rabia o de ternura que de verdad, en el fondo del alma, sienten y quisieran transmitir. Dicen que un cartero le dijo a Pablo Neruda: la poesía es para quien la necesita. Pues bien, Pepe Ortega nos ha probado con este libro que la narrativa es también para quien la necesita, que no hace falta rebuscar frasecitas ni pararse en floritura, sino gritar a voz en cuello lo que algunos no quisieran escuchar. Por eso he escrito este libro de rabia y recuerdo. Lo ha escrito y lo ha publicado para que todos nos enteremos de unas verdades que no escucharemos en la tele, verdades escritas a palos, con su sangre, contratiempo y marea. Hasta tal punto es necesario conocer esta historia que uno de los concejales linenses que concedieron el título honorífico al torturador de Pepe y Llave es un joven militante de Izquierda Unida. Y no lo hizo por mala fe, sino porque ignoraba, porque nadie le había contado que en España hubo una dictadura sangrienta en la que se torturaba, se asesinaba y se reprimía. Una dictadura de la que es heredera esta monarquía del silencio y de la corrupción. Ahí está el libro, nos lo llevaremos y cuando lo leáis, yo ya lo he leído, veréis aparecer en vuestras conciencias los estigmas de las cicatrices que Pepe Ortega lleva en su cuerpo y en su espíritu. Permitidme ustedes que repita lo que digo poco más o menos en el prólogo del libro. Pepe nació ya comunista como lo era su padre, con una hoz y un martillo grabados en la frente. Es un trabajador, un excelente maestro albañil, y lo mismo que dicen de Dios, que escribe derecho con renglones torcidos, mi amigo Pepe Ortega, aunque utilice piedras y ladrillos desiguales o defectuosos, el muro que construya será siempre sólido, fuerte, firme, capaz de resistir las embestidas de la bestia brutal del fascismo, disfrazada hoy día del oro, pregonando democracia. Por eso, un sueño contra tiempo y marea, carente de todo artificio literaturesco, resulta imprescindible en cada casa, en cada escuela, como el pan de cada día. Cambiando de tono, debo confesar, ahora que nadie me oye, que le tengo envidia a Pepe, porque él ha conseguido publicar un libro. Yo, por el contrario, fracasé intentando trabajar como peón de albañil, como albañil, cuando me vi en el exilio sin ascender nunca del grado de peón. Y como soy más bien debilucho, no pude librarme nunca de barrer los escombros y desatascar los retretes. Escribiendo, Pepe y yo empatamos, albañileando él me gana. Quisiera acabar reafirmando una vez más la profunda honestidad de Pepe. Por eso ha elegido en política el papel de yunque, recibiendo golpes sin devolverlos, sufriendo con dignidad y vergüenza cárcel y tortura. Con un gran esfuerzo ha sabido callar hasta hoy porque creía que en beneficio de la reconciliación nacional propugnada por nuestro partido era mejor aceptar la paz, por precaria que fuera, y tragarse los deseos de justicia o de revancha. Él es uno de los pocos que lucharon de verdad, luchando de verdad en la clandestinidad, y mientras algunos trepas oportunistas reivindican méritos para hacer carrera política, él ha preferido no medrar con tal de guardar su dignidad. Siempre ha sido, es y será fiel a sus ideales comunistas, sean cuales sean las siglas del partido en que milite. Y yo seguiré siendo siempre fiel a su amistad y admirando el valor que demuestra metiéndose a escritor para seguir luchando como él sabe, contra tiempo y marea, a ladrillazo limpio. Este libro se titula Un sueño contra tiempo y marea, porque ha durado tanto tiempo en hacerse
que entonces había que ponerle ese nombre. Después de barajar unos pocos de nombres, pues encontré este. En fin, a modo de introducción, voy a hacer unas palabritas. Este libro sale a la luz después del episodio planteado por la entrega de una medalla a un policía de la Brigada Político-Social Franquista, que después de todos los avatares llegó al grado de comisario en la línea de la Concepción, donde su alcaldesa le otorgaba la medalla de oro de la ciudad de la línea como comisario en su jubilación. A partir de ese momento, yo mando una carta al periódico Europa Azul y es posible, y posteriormente publicada, y yo soy acusado por injurias y calumnias por el excomisario. Todo esto pasa en un país que sigue estando viva la presencia franquista en todos los estamentos públicos, políticos y religiosos, donde la Iglesia mantiene su poder político y su poder adquisitivo, que son muy importantes los dos juntos, claro. Como valor democrático se respeta la libertad de pensamiento y de creencia, pero eso no impide poder hacer una crítica al poder de la Iglesia. No todo el ejército, pero sí una parte importante sigue defendiendo al franquismo. Cientos de altos mandos de las Fuerzas Armadas firmaron un manifiesto de adhesión a la memoria del genocida general Franco. No podemos por menos que pensar que seguimos en el mismo teatro político con otros actores, pero sí una continuación del régimen franquista, aunque maquillado de democracia en monarquía. Y entonces ahí tenemos el fallo de que esto no es democracia. Aunque estemos aparentemente en una democracia, ya que hay una monarquía heredada del dictador, además de que no se cumplen las leyes constitucionales en cuanto a derechos fundamentales, por lo tanto, no puede ser democracia. No solo lo he expuesto aquí, sino por las leyes que solo protegen a los jubilados y a los trabajadores robándonos de nuestra pensión, nuestros hospitales y además servicios sociales. También es verdad que estamos un poco dormidos. Tenemos que salir de este sueño cambiando la situación democráticamente, pero con la lucha de clase y luchar contra los privilegios en defensa de nuestros derechos como pueblo, partiendo de una ciudadanía que en general tiene necesidades y dificultades para llegar a final de mes. Estos gobernantes lo tienen bien organizado para hacer creer que la crisis ha llegado como en una nube, algo sin solución posible, simplemente que la tenemos que pagar y sufrir los trabajadores y así muchas cosas más. Tampoco podemos hablar de democracia por el hecho de que todavía existe una ley de amnistía, que es la ley de amnistía de 1977, que se aprobó en la transición y permitió que los que cometieron crímenes en el régimen salieran sin ningún tipo de responsabilidad. El libro es un relato que quiere hacer ver la importancia de la memoria y a la vez propone los planteamientos políticos que yo pienso que son los más correctos. Hay experiencias personales contadas con la mayor naturalidad posible, donde el lector se puede sentir muy cercano con el protagonista y se podrá dar cuenta de que los comunistas no somos personas marginales como han querido hacernos ver, sino personas normales y corrientes que con ideales hechos, participando en la lucha porque todos podamos beneficiarnos de las conquistas sociales. Hablo de mi inicio en la política clandestina. A partir del asesinato de Julián Grimau, pues comienzo mi
andadura política en la clandestinidad, que llegan periódicos del mundo obrero y ello me despertó el interés por el activismo político. Veía que había gente que buscaba la libertad democrática desde la lucha de clase. En los años 70, muchos españoles, entre ellos vecinos y compañeros de Guadiaro, partimos a Suiza. Éramos emigrantes con contrato de trabajo, pero al fin y al cabo emigrantes por motivos políticos. Dentro de que éramos inmigrantes, disfrutamos de una sociedad con mucho respeto y adelantos sociales que en España el franquismo no teníamos. Allí desarrollaba la labor política junto a otros compañeros y en el libro se puede ver con los servicios secretos españoles operaban allí, en Suiza. El sindicato que nos ayudaba bastante, pues siempre nos avisaban de cuando llegaba policía secreta a relevar a los que estaban allí. La policía secreta franquista en Suiza no iban de vacaciones, iban a buscar si algún trabajador pensaba o hacía cualquier cosa que era propaganda, hacer activismo político, revolucionario, en fin. Y ellos estaban para tomar los datos concretos y cuando pasaba la frontera estaban pendientes, nos cogían al que podían y los hartaban de leña y los metían en la cárcel. Era una cosa tan sencilla para ellos que simplemente pues tenía poco trabajo que hacer. Pero nosotros siempre estábamos prevenidos porque en principio pensamos que ellos nos separaban. Pero al mismo tiempo también pensamos que nosotros también teníamos que hacer algo y pensar en nosotros mismos. Entonces, pues, todas estas cosas que estoy diciendo, ¿para qué me voy a alargar más si en el libro lo vais a poder ver con más amplitud? Y entonces, si lo digo todo, no voy a comprarme el libro. Y buenas tardes.